Gracias por estar aquí, por conectar con la 98.9, que también pues se retransmite a través de YouTube. Un buen día, Norman. ¿Cómo está? Buenos días, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes este momento. Verónica Landeta le saluda. Un buen día. Sí, cuéntenos un poquito. Hoy el Ecuador pues se aboca a un nuevo escenario político y uno de esos es las propuestas y de algunas voces que obviamente pues empujan a partir de lo que también propuso el reelecto presidente Daniel Noboa, el tema de ir hacia una constituyente. Más allá de analizar si conviene o no los plazos o los tiempos, me gustaría saber, por ejemplo, cuál fue la experiencia y qué es lo que marcó la tarea de los constituyentes en esa que tuvimos en el 2007 al 2008 y que ahora queremos instalar una nueva constituyente para obviamente desamarrar y hacer algunos cambios en la legislación. Bueno, el proceso constituyente es básicamente, más allá de que termina con un instrumento jurídico llamado constitución, es un proceso fuertemente político. Ok. Político porque tiene que tener representantes en el seno de la Asamblea que son electos a través de algún mecanismo, a través de alguna fórmula electoral que traduzca la voluntad del ciudadano en representación en ese cuerpo colegiado y tiene que establecer en la convocatoria una propuesta de cómo será integrada esa asamblea y y los temas que va a tratar y el alcance que va a tener esa asamblea. Cuando se habla de asamblea constituyente, uno puede directamente colocarse en lo que fue la del 2007-2008, que fue una asamblea de plenos poderes. Habrá que discutir si es que esta asamblea o dentro de la propuesta que se piensa hacer para su funcionamiento, que entendemos que vendrá de la mano de una propuesta del presidente de la República, hay el interés de que esta asamblea tenga plenos poderes o esté concentrada específicamente o exclusivamente en la reforma de la Constitución y estableciendo en su convocatoria unos límites claramente enmarcados en los objetivos de ese trabajo. Ahora, toda asamblea constituyente históricamente tiene la posibilidad de ser de plenos poderes, incluso si es que se le intenta limitar demasiado. Esto creo que son temas que en la historia del Ecuador también nos llevan a la historia de la Asamblea de 1998, la que se llamó la Asamblea Constitucional. Entonces, inclusive ahí en un momento determinado de pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea por la publicación del texto constitucional del registro oficial, se produjo la declaratoria de esa Asamblea como constituyente y acogió el manejo del registro oficial por parte del Tribunal Constitucional de aquel entonces, lo delegó allá y se publicó directamente el texto. Entonces, son pequeños ejemplos de cómo el ejercicio del poder constituyente, que es lo que está en juego en este momento, puede abarcar el ejercicio de lo que se llama el poder constituyente originario, que es el que el pueblo ejerce a través de sus representantes para construir una nueva constitución. Entonces, la del 2008 tuvo un componente político fuerte, pero también un componente político fuerte por la participación ciudadana. Es decir, cuando usted llama a una asamblea constituyente, la gente quiere proponer las reformas que consideran necesarios en el momento histórico del país. Y lo que vemos es que puede eso abrir también la posibilidad de reformas en varias áreas dentro del texto constitucional. Como usted dice, sin entrar en los detalles ni sin pronunciarnos si es que conviene o no, pero esa posibilidad está absolutamente abierta. La gente, la Claro. ciudadanía, a través de universidades, gremios, organizaciones sociales de distinta índole, inclusive instituciones del sector público, querrán llevar adelante sus propuestas de lo que creen que debería mejorarse a nivel constitucional y obviamente eso abre un camino amplio de participación ciudadana y un proceso constituyente, al menos la del 2008, trató de recoger estas propuestas de distintos espacios de la sociedad que lo que buscaban era tratar de mejorar sus condiciones económicas y sociales de lo que habían sido los últimos 25 o 27 años de vida democrática desde el año 78-79. Las condiciones del país y los escenarios han cambiado tremendamente desde el 2008.
¿Qué cree usted que se debería definitivamente pues enfocar en trabajar si es que se instala una constituyente? Muchos técnicos dicen hay que ir a lo medular, no hay que perder mucho tiempo tratando de analizar todo lo que ustedes hicieron en el 2008, sino ir a lo medular, que nos permita definitivamente pues volver a tener institucionalidad en las entidades y robustecer el sistema que tenemos. Bueno, este es el tema de fondo. Creo yo que a través del mecanismo de la reforma parcial que establece la Constitución, uno podría, o mejor dicho, el país podría entrar a discutir las reformas que son estratégicas para el mejoramiento de las condiciones institucionales del país. La reforma parcial permite que el Ejecutivo plantee tenga iniciativa de plantear una reforma en el seno de la Asamblea Nacional, y en ese proceso se pueda reformar lo que se llama la parte orgánica de la Constitución. Las constituciones tienen dos partes: una dogmática, que es todo el esquema de derechos y los elementos constitutivos del Estado, pero básicamente toda la parte que garantiza los derechos y garantías de la ciudadanía, y hay una parte orgánica que es orgánica, espero que no sea porque sea biodegradable, sería pésimo eso, sino porque es efectivamente la parte como se organiza el Estado, claro, para el cumplimiento de los derechos. Entonces esta parte es la que creo yo que eminentemente tiene un elemento fundamental por toda la discusión de los últimos años, y que sigue siendo un tema de discusión profundo, la forma como se eligen las autoridades de control y también órganos vinculados al ejercicio de la justicia, y tales como Fiscalía, Consejo de la Judicatura, lo que tiene que ver con Corte Constitucional. Todo este camino complejo está este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y Control Ciudadano, ¿cierto? Entonces, esto ha sido, y hemos visto los últimos días, parte de una telenovela política dentro del Ecuador, con los chats, las cosas que han pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está claro que hay que hacer una reforma. Para eso puede hacerse una reforma parcial o puede hacerse una asamblea constituyente también, ¿no? La constituyente es si es que uno quiere afectar la parte relacionada con los derechos y garantías y el mecanismo de reforma de la Constitución. Entonces, pero la asamblea constituyente no solamente está para eso, abrirá otros temas. Entonces, pero los cambios vinculados a el tema del Consejo de Participación podría pasar por una reforma parcial. No habría inconveniente. Ahora, ahí viene el componente de análisis de las condiciones de la coyuntura del Ecuador, y si es que existe la voluntad de los distintos actores políticos de este momento en el Ecuador para llevar una reforma que pueda ser debatida democráticamente, o que pueda tener la posibilidad también de contar con espacio de participación ciudadana en su opinión. Ahora, recordemos, tanto la reforma parcial de la Constitución como la reforma a través de una asamblea constituyente tiene que ser nuevamente puesta a consideración del pueblo ecuatoriano. Claro. La reforma parcial que se lleve, en caso de que se lo decida de esa manera, al interior de la Asamblea Nacional, con la asamblea que tenemos en este momento, si se la aprueba por iniciativa del Ejecutivo que presente su proyecto de reforma. También recalco, un tema que para el Ejecutivo le he escuchado que es importante, que es el tema de la presencia de bases extranjeras para apoyar la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado. También puede pasar por una reforma parcial. Reforma parcial, claro. Y eso lo haríamos no vía plebiscito o consulta, maneras, ¿no? Lo que apruebe la Asamblea tiene que ser sometido a un referéndum de aprobatorio del pueblo ecuatoriano, tanto la reforma parcial como el texto constitucional que salga de la Asamblea Constituyente. En ambos casos, el ciudadano ecuatoriano va a tener que decir si está de acuerdo o no. Entonces, esto es importante también, por lo que abre necesariamente algún tipo de espacio de participación ciudadana, o al menos de información sobre lo que discutiría tanto la Asamblea Nacional, si es que va por una reforma parcial, o la Asamblea Constituyente, si es que se decide ir por ese camino. Pero claro, yo creo que aquí están los temas sensibles de discusión en relación a lo que se tiene que cambiar. Está claro, me parece a mí, que el Consejo de Participación tiene serios problemas en su funcionamiento. La gran pregunta es si es que regresamos al mecanismo anterior de la Asamblea, en donde efectivamente eran los congresos nacionales, los parlamentos o las asambleas nacionales las que recibiendo las procedimientos de ternas desde las instituciones del Estado,
deciden quién debería integrar. Ahora, estas cosas se pueden mejorar. O sea, si realmente hay un acuerdo nacional profundo de institucionalizar el país, se puede contar con las universidades, por ejemplo, como entes de nominación de candidatos a través de procedimientos que revisen y busquen efectivamente los mejores nombres de hombres y mujeres para ocupar estos distintos cargos, y procedimientos son transparentes. Esto también se lo puede hacer para que en base de estos nombres las instituciones del Estado puedan nominar quienes serían sus representantes hacia la Asamblea. O sea, Claro. opciones puede haber. Sin embargo, la gran discusión antes del 2008 fue cómo quitar la manipulación política, que lo que quería tener es nombres que resuelvan los temas a favor de la coyuntura política y quien esté en el poder de turno. Eso fue lo que terminó llevando al Consejo de Participación. A la Asamblea Ahora se vio que el Constituyente, Consejo imagínese, también puede 2007, caer en ese 2008. problema. Claro, y después hemos visto que igual las manotas ahí de los políticos definitivamente pues no terminan de separarse de cosas muy sustanciales para la estructura del país. En todo caso, pues ya usted lo ha dicho, habrá que analizar, habrá que abrir definitivamente el abanico, y no solamente pues los que dicen ser inteligenciados en el tema tendrán que definitivamente aportar lo suyo, sino también pues toda la sociedad inmiscuirse en este tema de saber si definitivamente vamos a la constituyente por uno o dos temas, o realmente hacer una reforma sustancial en el cambio de la legislatura. Le agradecemos a Norman Gray por habernos colaborado con esta entrevista y compartido su experiencia como constituyente del 2007-2008. Gracias. Solamente quisiera un pequeño comentario al final. La política siempre va a estar presente porque el ser humano está metido en política. Ya desde hace 400 años, claro, y los partidos políticos la más. Política es un tema no de dioses, sino de seres humanos, no de ángeles. Así que hay que desarrollarlo con claridad y con pragmatismo para que funcione en razón de los grandes intereses de este país. Claro que sí, muy amable. Y nosotros aquí, Alberto, Amanda, igual abriremos estos micrófonos para seguir definitivamente analizando el tema de lo que conviene, obviamente, pues debatirse o hacerse o reformarse en esa Asamblea Constituyente. Claro que sí, agradecerle a Norman Gray, ¿no?, por su participación, y por supuesto nosotros estamos propiciando